Las pesadillas no solo no mejoran, sino que empeoran. La siesta per se es un factor agravante. CBD y otros cannabinoides, cuidado. Sí, es un problema gravísimo. Oye, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, así charramos un poquito. Claro, de los dos de Zaragoza parece como que tiene que darse. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, es que en verdad en Zaragoza hay mucha gente, se nos olvida, pero aún somos unos cuantos. Somos unos cuantos ya, creo que saltamos de los 700.000, Mm. así que, bueno, hay gente para todos los gustos. Sí, sí. ¿Y tú Eh, qué tienes, aparte de todo esto de los sueños lúcidos? Porque tú eres psicólogo, ¿no? ¿Pasas sí, consulta sí. o...? Bueno, yo he estado trabajando 16 años en la prisión de Zuera, como funcionario de Hostia. prisión, Mm, sí, en el módulo terapéutico y, bueno, pues ahí con los chavales que tienen adicciones. mm. Y los últimos años, bueno, hice el máster de mindfulness de aquí de la Universidad de Zaragoza con Campayo y a raíz de eso empecé con el tema de sueño lúcido, bueno, llevaba un tiempo antes y pude incorporar el tema del trabajo con los sueños y los sueños lúcidos ahí en el módulo terapéutico y muy bien. Y ahora estoy en excedencia. Pedí una excedencia en marzo para dedicarme solo a este tema y tengo mi consulta privada de psicoterapia y luego las formaciones de sueños lúcidos. Desde luego los psicólogos no paráis, ¿eh? Es que Siempre... como paremos no pagamos las facturas. Ya, sí, sí, ya lo sé, pero me hace gracia, siempre hay como 17 cosas. Bueno, pues arrancamos cuando quieras. Pero ¿Sí? yo ya estoy listo. Ya está listo. Muy bien, vamos a empezar por algo fácil. ¿Por qué dormimos? Ya, bueno, el problema de este tema que es que no te voy a poder dar una respuesta corta, ¿no? Pero es verdad que dormir, de todo lo que vamos a hablar, es de lo que más, o sea, se sabe con mucha seguridad. O sea, hay temas que a lo mejor divagaremos mucho, pero este fuerte. En el ser humano nos vamos a centrar, porque las necesidades de sueño son un poco distintas según el animal, pero en el humano está muy bien descrito todo. Depende, como tenemos varias fases de sueño, cada fase cumple unas ciertas funciones, pero si resumimos, por un lado es por funciones de recuperación. Hay una serie de procesos biológicos, tanto que viene bien hacerlos durante el momento de sueño, porque en otros momentos digamos que interfiere o tal, por eso llega un poco que dormimos con todo el cuerpo, porque cuando dormimos ocurren cosas, ¿no? Como que tendemos mucho a centrarlo en la cabeza. Entonces sí que hay toda una serie de procesos de recuperación, tanto a nivel cerebral como por todo el resto del cuerpo y tareas que hay que hacer. Y luego hay toda la parte de neuroplasticidad y memoria, sobre todo. Hay alguna neurocosa más, pero digamos que el asentamiento definitivo de memoria, la revisión de la información de la memoria que hay que procesar, así como si somos un cerebro en desarrollo, una serie de tareas de cuando estamos montando el cerebro y en los humanos el proceso termina, a mí me hace mucha gracia porque termina, comillas, termina más o menos a los 24 el montaje. Es verdad que es mucho más intenso en la infancia y adolescencia, pero termina a los 24, lo cual, si uno ha ido a la universidad, se da cuenta que explica por qué durante la universidad todavía te falta una última vuelta, ¿no? Entonces, pues el sueño es también muy importante en esos procesos. Claro, parece que es evidente la función del dormir, pero dentro del dormir está el soñar. ¿Por qué Mm. soñamos? Porque existen esas cosas que llamamos sueños. Pues ahí es donde es una respuesta abierta. Porque lo que sí que sabemos, con donde se puede hablar con seguridad, es para qué sirve la fase REM. Que la fase REM no es la única, hay en el sueño la fase NREM y la no REM, para que nos siga un poco que no tal. Entonces, en la fase REM es donde se producen los sueños más intensos. Es verdad que puede haber experiencias oníricas mucho más pobres, digamos, no lo que popularmente llamamos como sueños en la NREM, pero en la REM es donde viene toda la mandanga. Entonces, sí que sabemos para qué sirve la REM. Sabemos que es muy importante en el neurodesarrollo. O sea, todas estas funciones que he estado diciendo de neurodesarrollo están centradas en esa fase. Y luego también sabemos que es importante en partes del asentamiento de memoria. El proceso de memoria se realiza en las dos fases, aunque cada parte hace, digamos, una tarea. Entonces es importante en algunos procesos de memoria y es relevante también
que una de las cosas que hace de memoria está vinculada con la memoria emocional de las cosas. O sea, nosotros cuando almacenamos información, almacenamos, yo siempre digo, pues las meninas, ¿no? Tú almacenas la información de las meninas. Está la información de la pintó Velázquez, el cuadro es así, y luego está la información emocional del recuerdo, de cómo te hace sentir las meninas, ¿no? Pues eso, por ejemplo, es especialmente trabajado en la fase REM. Entonces, sabemos eso y se sabe con mucha precisión, pero los sueños, pues claro, no se sabe. De si son, o sea, la pregunta más importante es si son algo necesario para que se produzcan bien todos esos procesos de la fase REM que son importantes, o puede ser que sea simplemente un subproducto, que no tenga una utilidad neurobiológica, sino que simplemente, pues, igual que tú cuando respiras, inspiras, pillas el oxígeno y expulsas CO2, y no es que el CO2 tenga una función en ti, pues vendría un poco, en el contexto de la respiración, pues vendría un poco, podría también ser lo mismo, pero claro, es una respuesta abierta. Lo que sí que hay, que creo que luego hablaremos de las pesadillas, hay muchas funciones que sí que se han desmontado de sueños en general o temáticas como las pesadillas. Luego pasaremos a pesadillas, pero Mm. te quería preguntar primero, te colocan varias etiquetas por ahí, eres autor, Mm. luego hablaremos de tu libro, eres científico nato, te ponen también por ahí, eres bioquímico y hay una etiqueta que me ha encantado, doctor en neurocosas. Sí, ¿Qué quiere decir eso de doctor en neurocosas? pues eso quiere decir que tengo en verdad un doctorado en biomedicina que es sobre neurobiología, porque yo hice la tesis en tumores cerebrales y en formación del sistema nervioso, aunque yo lo que hice es desde una perspectiva de ciencia básica, o sea, yo hice todo, incluso con el cáncer, que fue la mitad de mi tesis, sería todo lo que es estudios preclínicos. Y además hice un máster de neurociencias, todo esto pues en la Universidad de Barcelona, en un centro de excelencia que es el IRB, con la beca de la Caixa y tal y cual. Y un día estaba ya muy cansado cuando estaba acabando la tesis y la compañera de piso de mi novia de aquella época me dice, ¿tú qué haces? Yo estaba en un caso le dije neurocosas. Como que resumo. Ya, vale. Entonces sí, pues también me gusta porque es una cosa que yo uso mucho porque la neurociencia, la gente que está en bueno, en general, se le tiende a dar mucho como trascendencia. Yo lo entiendo por qué, pero a veces quizás nos pasamos un poco, ¿no? Entonces, el cerebro, pues mira, neurocosas, ya está. Pero sí hago muchas movidas. Y otra de esas movidas, que es la que más me ha gustado, la etiqueta de finalista del concurso de monólogos científicos en FameLab. Eso me lo tienes que contar, por favor. Bueno, eso implica que yo técnicamente soy gracioso, porque yo después de, mira, te voy a, un chiste rápido, que todos míos, ¿eh? ¿Qué hueso no está ni frío ni caliente? A La ver. tibia. Pues este es el nivel. No estaba tan desarrollado cuando Maravilloso. fui finalista, si no habría ganado. FameLab es como Eurovisión, pero de monólogos científicos. Ujú. Entonces hay una fase nacional y el champion de esa fase va, en este caso, al Mundial. Yo en el 2015 fui finalista de la fase española, con que son monólogos cortitos, monólogos de 3 minutos, 3 y poco, con una base científica, ¿no? Es explicar algo de ciencia a la vez que haces una narración, puede ser más narrativo, más monólogo. Y de ahí me estuve yo mucho tiempo en Big Bang Ciencia, que son un grupo de una empresa, de hecho, de monologuistas científicos, y estuve haciendo giras y hacíamos monólogos, hasta, pero, o sea, no, o sea, hasta a nivel nacional, pero yo también he estado en México y en Paraguay haciendo giras. Y de ahí vienen, por ejemplo, gente que ahora es muy famosa, como Eduardo Sáez de Cabezón o Javier Santaolalla, Ujú. estábamos todos ahí en el punto de inicio. Así que sí, ahora hago menos, después de la pandemia, ya los escenarios poco, pero bueno, sigo haciendo chistes en privado. Entonces tienes ese bagaje de finalista de monólogos, tienes la etiqueta de doctor en neurocosas y de repente te da por escribir un libro. ¿Por qué Mm. soñamos? ¿Qué te llevó a escribir ese libro? Pues yo había acabado
Bueno, no había acabado, estaba escribiendo el anterior para adultos, que es Neurogamer. Y siempre vas como hacia adelante, ¿no? Dices, ostras, pues tendré que ir pensando en el siguiente. Y yo estaba en Londres, lo cuento en el libro, de hecho. Yo no soy muy buen soñador lúcido, pero sí que tengo una cierta capacidad innata. Entonces empecé a tener mucho sueño muy intenso en 2018-19 porque era también una época emocionalmente muy complicada. Y para mí siempre, sobre todo algunas experiencias oníricas, digamos que era muy fácil decir esto tiene un sentido, me estoy enviando un mensaje. Entonces yo, en vez de darle una trascendencia tal, dije esto tengo yo que estar haciendo alguna forma de construcción mía, porque yo no es normal que tenga este sueño y diga esto es porque estoy estresado por esto, tal, ¿no? Como que tenían mucha lógica interna. Y entonces me empecé a buscar un poquito, vi todo el tema de los sueños lúcidos y dije, pues mira, a lo mejor lo que ocurre es que me despierto un poco, moldeo un poco el sueño y tal, ¿no? Y empecé a mirar y empecé a probar. De hecho, habré tenido antes, pero tuve una buena primera experiencia de sueño lúcido aplicando alguna de las técnicas y también me di cuenta que mucha de la información disponible en Internet es como un rebullón de cosas que sí que son rigurosas. Por ejemplo, la técnica de los chequeos de realidad, que lo dice todo el mundo, pues esa está muy bien comprobada académicamente y salen los papers. Pero también hay muchas cosas que no. Entonces dije, mira, voy a hacer un libro sobre los sueños. Y es verdad que aunque son los capítulos centrales, los sueños lúcidos y los sueños, pues luego me queda un libro más amplio, ¿no? Que englobo también desde los temas de salud a insomnio y todas estas cosas. Pero sí, la motivación inicial es esa y yo pues de vez en cuando tengo algún sueño de estos. Es verdad que cambia mucho según la época y si estás con alguna medicación, no es tan fácil. Ujú. ¿Los disfrutas, tus sueños? Sí, es que ya casi, es que yo soy incluso lúcidos, pues no tengo mucho, pero de soñar, yo sueño muchísimo todos los días y tengo mucho lo que se llama, bueno, mucho, bastante falso despertar, que es también y tal. Yo he tenido una movida, sí, no suelen ser sueños desagradables, quizás a veces, mm, esto creo que nos pasa a todos los que soñamos de continuo, echarías de menos un día de echarte no soñar nada y despertarte, ¿no? Sin ese ruido, pero en general sí son experiencias positivas. Y cuando tengo pesadillas, que también tengo con cierta frecuencia, tengo muy bien marcado, y esto también ayuda quizás un poco en el entrenamiento de sueños lúcidos. O sea, como cuando ya llega es muy desagradable, digo, gano un poco de conciencia y digo, vale, y me despierto. Entonces, eso me salva bastante. Hace poco tuve una esta semana y es así, ¿no? Como cuando me cago mucho, digo. Hablabas de que hay veces que apetecería no recordar los sueños y pasar como una noche en blanco. Sí. De hecho, hay personas que les ocurre eso habitualmente, que no tienen recuerdo de los sueños hasta el punto de considerar que no sueñan. ¿Cómo puede ser que haya gente que tenga un buen recuerdo onírico y otros que en cambio no tengan nada de recuerdo, o muy, muy poco? Bueno, esto es importante en el sentido, primero, que nos recuerda la neurodiversidad que hay en todos los campos, ¿no? Igual que hay gente más alta o más baja, pues en el cerebro hay muchas características que hay gente en un lado y otro, sin que sea sin entrar en cosas problemáticas. La hipótesis de trabajo más desarrollada de cuál es el factor, o sea, la idea es que soñamos todas las noches y todos, ¿no? Porque todos pasamos por la fase REM y no hay un motivo a día de hoy que sepamos por el cual podría ser que ciertas personas no soñaran. Y entonces lo que se ha visto y que está más respaldado por datos es que para soñar tienen que ocurrir como muy sutiles despertares mientras estás soñando. Eso es es decir, tú estás soñando y durante ese proceso de sueño ocurre un micro despertar y ese micro despertar permite en ese instante que el cerebro, la información del sueño, digamos, la pase a memoria, ¿no? Como que el cerebro no puede, digamos, hacer a la vez dos cosas, soñar y memorizar el sueño. Entonces tiene que hacer como micropausas mientras estás soñando. Entonces, si se dan
porque esto todo son variables. Si están bastantes de estas micropausas a la vez que estás soñando, es mucho más probable que recuerdes el sueño. Eso es lo que está mejor respaldado y con mejores datos, pero pues de nuevo es un tema complicado. Y luego, pues, en teoría esas micropausas, yo ahí lo explico en el libro, claro, esas micropausas en teoría son muy, muy sutiles y no deberían ser problemáticas, pero eso a lo mejor podría explicar por qué tenemos un poco la sensación de que el sueño más reparador es cuando no soñamos, ¿no? Cuando nos caemos como un ladrillo y nos despertamos igual sin haber soñado, porque quizás esas micropausas bajan un poquito la calidad de sueño, quizás. Entonces tendría sentido, pero es un tema donde hay bastantes cosas, pero hay bastantes incógnitas. Pero lo más plausible a día de hoy con los datos es eso, que hay gente, entre los cuales, por ejemplo, estaríamos yo tal, que por lo que sean de modo natural tenemos más de eso cuando soñamos, esas micropausas, y entonces el cerebro tiene mayor capacidad de retener el sueño. Y la gente que tiene menos, pues ya está, pasa por el sueño y sea bueno o malo, no se entera. Y estos sueños malos, las pesadillas, ¿para qué están? Porque estaría bien que la evolución dijera, venga, esto lo dejamos a un lado, que no nos va muy bien tener pesadillas. Ya, bueno, pero es como cualquiera de las veces que nos quejamos de la cabeza, ¿no? Estaría bien que esto no. A ver, la hipótesis que se dio a las pesadillas durante un montón de años es que sirvieran como entrenamiento. Esta hipótesis está desmontada, pero es como punto de partida, ¿no? Que la función de la pesadilla sería enfrentarte a la movida que te da miedo, que eso te entrenara y que eso te hiciera como una exposición controlada, como hacen creo que algunas terapias de exposición a fobias y tal, ¿no? Pues que el cerebro. Eso está muy descartado por dos, bueno, principalmente por dos motivos que están conectados, que son como uno. El primero es que las pesadillas no solo no mejoran el estado emocional, ¿no? Y la respuesta a esos miedos en general, sino que empeoran. O sea, las pesadillas, el día que te despiertes de haber tenido una pesadilla, tus capacidades cognitivas están jorobadas un poquito, estás más a la baja en muchas cosas, sobre todo en temas que toquen de alguna manera funciones emocionales. Pero es que además en algunos cuadros muy concretos se ha visto que son un síntoma muy agravante. El caso mejor estudiado son la gente con trastorno de estrés postraumático, porque ahí el síntoma de pesadillas de alguna manera temáticamente vinculadas al trauma, eso es un síntoma muy común. Pueden llegar a tener con muchísima frecuencia pesadillas de esto y es un problema grave. Están todo el rato, bueno, es como un poco esto sí que sale mucho en película, ¿no? La típica persona que es que no puede ni descansar en sueños porque está todo el rato atormentado por eso. Entonces, con toda esa información se apunta a eso. De hecho, por ejemplo, en el COVID hay algún estudio muy curioso que vio, esto era en México, lo comentó en el libro, que aumentó el número de sueños con categoría emocionalmente negativa. Y, sin embargo, eso pues no generó ninguna mejora, digamos, en la salud mental de esa población. Está teniendo más pesadillas, ¿no? Como que pueden llegar a ser incluso un síntoma. O simplemente, pero eso en los casos más graves, digamos. Y si no, pues son simplemente, yo creo que si nos vamos a lo de antes, pues ruido. Igual que tú tienes que procesar, el cerebro tiene que procesar recuerdos emocionales, información emocional positiva y neutra, pues a veces va a tocar procesar cosas más complicadas. Y entonces, pues se te pueden generar estas cosas. Eso de nuevo es lo más sólido en ese sentido, ¿no? Que las pesadillas no tengan ningún esto. Y además es interesante porque no hay una definición, a ver, sí que hay una definición técnica de pesadilla, que si nos vamos, ¿no? Pues que genere una serie de... Es como, básicamente, es que neurológicamente, fisiológicamente aparezcan todas las respuestas de estar cagado, ¿no? De tener miedo. Pero aún así, si luego nos vamos a una cosa más amplia en otros estudios, como que hay un espectro de sueños desagradables, el salto a pesadilla no es tan fácil de hacer muchas veces
Y como curiosidad, resulta que tenemos de media poblacionalmente más sueños emocionalmente negativos que positivos. Esto me impactó mucho. Fíjate, coño. Es un dato que no conocía. Hablas de que las pesadillas, quizás una hipótesis que sean simplemente ruido a partir del funcionamiento neurológico. Entonces serían como relatos a partir de un estado interno. Sin embargo, según mi experiencia, también funciona al revés. Cuando tú coges una pesadilla en terapia y haces modificaciones en el relato de la pesadilla, la persona es capaz de cambiar su estado interno. Es decir, que es una corriente que va hacia un lado, pero también va hacia el otro. Sí, o sea, yo no, yo que estoy como desmitificando mucho porque sí que me parece importante, pero eso no implica que no puedan tener dentro de consulta en psicología, en psicoterapia rigurosa, no nos vamos a Freud y estas cosas, utilidad. Yo, por ejemplo, mi psicóloga me dijo ya hace tiempo, me dice, si tienes algún sueño que se te repite mucho, coméntamelo. Porque a veces, o sea, yo digo en el libro que los sueños son como si tú cagas y tu mierda flota. Eso es muy suave, pero se entiende enseguida. Que tu mierda flote es por algo fisiológico que ha ocurrido y preguntarnos por qué tu mierda flota nos puede dar información fisiológica importante. Pero eso no implica que te tengas que apuntar a clases de natación, ¿no? Pues, pues a lo mejor a veces puedes tener tu cosa rumiando en la cabeza que preguntando un poco sobre temáticas de sueño pueden ayudar y no veo, y veo posible un poco lo que dices, ¿no? De al revés, de hostia, pues si tienes esta pesadilla, has pensado en verlo así. Y hay algunas terapias, no sé si esto a lo mejor tú también lo has leído, las terapias de pesadilla contra sueño lúcido, que son, o sea, hay algunas herramientas que pueden ser interesantes, aunque son, todavía están un poco en pañales. Ujú. Y otra herramienta que vamos a ver si es interesante o no es la siesta. Dicho deporte nacional español, ni fútbol ni nada. La siesta. Eh, ¿Cómo de verdad es eso de que la siesta es beneficiosa o perjudicial? Y también cómo de verdad es eso de que la siesta es deporte nacional español y como aislándolo de otros países. Pues vamos a primero al tema patrio, que es el más fácil. Lo siento, amigos españoles, no somos la población que más siesta tiene. De hecho, son los chinos. A ver, estamos en la Champions League, digamos. La categoría de personas siestera oscila entre estudio y estudio, pero ahora que nos interesa el porcentaje tal, en China estaría en torno al 45,6% de población que se le podría poner esa etiqueta, que al menos con cierta regularidad se eche la siesta, mientras que en España estamos en el 41, más o menos. Con lo cual, bueno, estamos ahí y somos de los que más, pero hay un montón de países que están muy parecidos a nosotros y hay algunos que más. Hay muchos más que menos, si os queréis. Entonces, siguiente cosa, si es sana o no la siesta y a favor o en contra. Bueno, antes de que nos venga mucha gente de que ha visto un neurocientífico, un neurólogo que es muy bueno en el programa de Jordi Wild, que por cierto yo fui el primer entrevistado de Jordi Wild, que me hace que... no, él habla en un cierto contexto, pero le faltan matices. Si hablamos de la siesta es importante distinguir a nivel de salud y efectos a corto y largo plazo. Y luego la longitud de la siesta, ¿vale? Está claro que a corto plazo la siesta funciona muy bien como herramienta de recuperación. O sea, eso es indiscutible. Bueno, indiscutible, están todos los datos de eso. Tanto a nivel físico, por ejemplo, hay estudios incluso con deportistas de élite en plan de, oye, si te echas una siesta antes de entrenar a media tarde, ¿no? Y puede ayudar al rendimiento y a nivel cognitivo. Y obviamente esto se acentúa en casos de deprivación de sueño, cuando falta el sueño. Entonces, esos son efectos que ganamos a corto plazo por echarnos la siesta, que son efectos, y a mí me parece muy importante, no es que nos dé superpoderes, es que nos ayuda a recuperar. Es decir, si tu estado basal es 100, la siesta no hace que estés a 110, hace que si tú estás a 80, pues a lo mejor subas a 90. ¿Vale? Eso es un matiz clave.
Teniendo en cuenta además que siempre que te despiertas hay una cosa que se llama inercia de sueño, que estás aturdido por lo menos, incluso aunque no te des cuenta, durante una media hora. Hay algunos efectos que duran más, pero es un tema muy estudiado, por ejemplo, para gente en urgencias y todas estas cosas, ¿no? Que tienen que despertar. O sea, básicamente, si te atiende alguien que se acaba de despertar hace media hora, está todavía medio dormido por mucho. O sea, es algo como muy inevitable, incluso con cafeína o trucos que están intentando. La inercia de sueño de 15, más tirando a media hora de estar aturdido, no se libra a nadie. Vale, entonces, eso por un lado. Y luego, si estás, vamos a asumir, esto nos duele a todo el mundo, yo entiendo que es difícil, a mí también me cuesta mucho, que una siesta de más de una hora es una barbaridad y que lo óptimo sería por debajo de media hora. ¿Vale? Entonces, eso, hablando en población adulta, porque si hablamos en poblaciones en desarrollo, como son adolescentes y niños, las necesidades de sueño son distintas y tendríamos que, es tema aparte, no lo voy a abordar aquí. Y tampoco nos vamos a gente muy mayor, porque hay otros temas también y también la salud está más delicada, pero digamos en la franja de 30 a 60 y pocos, si estás de menos de 30 minutos que no sean regulares, pero de vez en cuando no tienen por qué ser problemáticas, ¿vale? Porque lo que sí que se ha visto es que la población que se echa siestas con regularidad, y especialmente si estas siestas, muchos estudios apuntan a que superen la media hora y sobre todo está muy claro cuando superan la hora, impactan negativamente en la salud a largo plazo. O sea, es un mal hábito, digamos, es algo negativo. Esto, o sea, no me han insultado más en este país que me entrevistaron y sacaron un clip de este tema y oh, Dios, me odian un montón. ¿Por qué se ha visto? No es que la gente, primero, o sea, si tú te necesitas echar siestas regularmente, es que algo falla. Cuando digo algo falla, puede ser a nivel social y laboral. O sea, no estoy acusando a nadie. Puede ser que tú estés en unas condiciones laborales de mierda, como está muchísima gente. Y de mierda en un sentido amplio. Puede ser simplemente que la jornada laboral empiece demasiado pronto y tú no haya manera de que duermas las horas que tienes que dormir o tu cronotipo sea totalmente incompatible con eso y entonces estés aturdido y siempre te tengas que echar una siesta un poco para recuperar funcionalidad. ¿Vale? O eres madre o padre, trabajas, tienes los críos, además intentas entrenar un par de horas a la semana y el cuerpo no da. Entonces necesitas caer rendido de vez en cuando. Entonces, eso hay que entender que eso es que algo falla en, pues, en nuestra sociedad, digamos, si estás en esos tal. Y luego puede ser, si no es eso, pues a lo mejor que no estés durmiendo bien. Y entonces, que no estés durmiendo bien por una serie de motivos. Puede ser desde una cosa muy frecuente es las apneas. Y para diagnosticar bien esas cosas, te tienen que hacer una prueba de sueño y todas esas cosas. Pero si necesitas dormir mucho, mal. Mal porque se ha visto que no es solo que la gente que tiene ciertos problemas de salud necesite dormir más y por eso se eche la siesta, sino que la siesta per se es un factor agravante, es un factor negativo, independientemente del estado de salud de la persona. Por varios motivos, pero el más importante, porque afecta a temas metabólicos, empeora un poco, digamos, el metabolismo y a nivel cardiovascular. Y a nivel cardiovascular es muy interesante, perdona, me estoy alargando un montón, pero es que hay una chicha de la leche. A nivel cardiovascular, no sé si sabes que hay más infartos por las mañanas. Esto yo no lo sabía, pero sí que es verdad que algunas sanitarios, o sea, es algo relativamente conocido. Esto cree que se debe a porque, digamos, arrancar la máquina tiene un coste biológico. Cada vez que nos despertamos y arrancamos, nos sienta, comillas, mal, ¿no? Estamos como un poco más, está la máquina forzando el arranque, digamos. Lo tiene que forzar porque es peor no arrancar, pero digamos que si tú te echas una siesta, pues ya no es una vez al día que tienes que arrancar la máquina, sino dos. Y ese estrés de arrancar la máquina, aunque sea incluso despertarse en un sueño más ligero, se cree que tiene un efecto negativo. Y de hecho, pues bueno, los datos son muy claros, tanto
en peores algunas cosas cardiovasculares, incluso, aunque sean cosas útiles como hipertensión, puede ocurrir. Entonces va un poco por ahí, empeora, comillas. Hay más factor de riesgo en temas cardiovasculares y también a nivel metabólico, ¿no? Tanto que eso también está un poco vinculado con lo que ocurre si duermes poco, ¿no? Metabolismo peor, grasas, todas estas cosas. Y lo que sí que hay que hacer es tenerlo en cuenta, pero no alarmarse. O sea, la salud es multifactorial y entonces, pues bueno, hay que saber que este es un factor. Pero bueno, pues también es importante tener una buena salud mental, todo, bueno, todo. El pack básico que es repetirse, ¿no? Comer bien, ejercicio, deporte, es clave. De hecho, en el libro el deporte es muy importante. De hecho, algunas cosas negativas de la falta de sueño, digamos la mortalidad, se han hecho estudios y se puede paliar en parte, comillas, en parte, la subida de mortalidad general si haces deporte. Hay como, en plan de duerme tantas horas y no hace deporte. Pues mucho peor que si duerme solo esas horas, pero hace algo de deporte, pues se compensa. Es verdad que lo óptimo es dormir bien, hacer deporte y todo, pero bueno. Y en esta sociedad eminentemente productiva que tenemos, Mm. igual habría gente que le encantaría no tener que dormir. He escuchado a alguno de los referentes, a alguno de los líderes que dice orgulloso, yo duermo solo 4 horas por noche. Claro, ¿es posible no dormir? No. Y dormir muy, muy poco. Claro, dormir, que llamo dormir muy poco, lo que tú has dicho, 4 o 5 horas, sin que eso no esté, sin que eso sea, digamos, biológicamente bien para ti, hay muy poca gente. Y no es cuestión de fuerza de voluntad ni leches, es cuestión de genética. Está saliendo algún estudio en el libro, como son muy recientes, no me dio tiempo a meterlo, pero sí que hay algún estudio genético y poblacional de en plan de, mira, hay un subgrupo muy pequeño de población de que podríamos, que están 4 o 5 horas, es que es una barbaridad. Y no tienen ningún problema. Pero no sé, los números eran muy, muy bajos. O sea, la mayor parte de la gente en adultos, a todas estas cifras en adulto, estamos entre 7 y 9 horas y si no estamos, de hecho es muy claro en los estudios. Cuando hacen de privación de sueño y miran, en cuanto bajas de 7 horas, enseguida cae todo, en general, como regla general. Entonces, no se puede estar sin dormir. De hecho, hay un caso muy anecdótico en los 60 de un chaval que intentó estar sin dormir. El récord está, ahora hubo un streamer que lo intentó superar, aunque claramente cuando se hace estas barbaridades que no hay que hacerlas, hay lo que se llaman microsueños. Es que la persona, aunque no se dé cuenta, el cerebro salta al sueño durante unos instantes para paliar, ¿no? Con lo cual, incluso así no es estar despierto de continuo, pero el récord está más o menos en 11 días. Es una barbaridad, no sabemos si te podrías llegar a morir, de hecho es lo más probable, con estudios en modelos experimentales que ahora es muy interesante porque ahora se están revisitando los estudios clásicos, pues ahora se está volviendo a mirar en ratones y moscas y se mueren los animales. No está muy claro de qué, incluso podría no ser el sitio más jodido el cerebro, podría ser otros órganos, pero te mueres. Y el punto para mí, que es lo que digo en el libro, es que incluso aunque no te murieras, es irrelevante, porque lo que sí que está claro es que pierdes toda la funcionalidad a todos los niveles. Entonces, y si intentas ganar esta gente que dice, yo solo duermo 4 o 5 horas y grindeo y todas estas mierdas, salvo que seas una de las anomalías genéticas que acabamos de mencionar, si duermes muy poco, te estás jodiendo la salud, muy importante, y además tu rendimiento va a ser mucho peor. Y de hecho, y como cosa que a mí me gusta siempre mencionar, la toma de decisiones es, entre otras muchísimas cosas que se van a la mierda, la toma de decisiones es peor, te vuelves más adolescente, digamos. El cerebro prioriza más, muy por encima, la recompensa al riesgo, hace una mala evaluación de estas cosas. Que los adolescentes no tienen la culpa porque es porque todavía no han madurado zonas cerebrales, pero digamos que si no duermes estás padecido y muchas otras cosas mal, no.
no es buena idea. Fíjate, estoy pensando en profesiones que están de alguna manera obligadas a Ya. dormir, como las guardias médicas o Mm. de enfermería. Al final son personas que están con otras personas. Entonces, esa falta de sueño puede repercutir en su eficiencia. Sí, eso es gravísimo. Todas las personas que estéis de turnos, meteros en sindicatos y tenéis que hacer huelgas y todo lo que haga falta para que por lo menos, aparte de mejoraros las condiciones en el día a día, por ejemplo, sí que escuché esto, me enteré hace poco, que hay algunos países europeos, muy pocos, pero algunos que incluso tienen permitido jubilación antes, ¿no? Como clásicamente creo que era en la gente que iba a la mina, que se les permitía algunos trabajos como físicamente muy jodidos, que se les permite jubilarse antes sin pérdida. Sí, es un problema gravísimo. Eh, no se debería hacer porque es básicamente jugar con fuego todo el rato. Con fuego, por ejemplo, el ejemplo más clásico es el medio, el sanitario, tanto hacia el paciente, que eso es gravísimo, pero también el médico o enfermera o los técnicos que tienen que estar en los turnos. De hecho, hay casos muy graves, yo en el libro lo cuento, de un médico que salió de un turno, se durmió y atropelló. Tuvo un accidente urbano en Londres, creo que era, y atropelló a una familia, se cargó a un par de críos, secuelas a la madre y otro crío, en cárcel. O sea, es que es que es un destrozo todo. No puede ser. O sea, eso habría que ver cómo hay que implementarlo, pero desde luego, como muy mínimo, no el concepto guardias de 24 horas. Mira, esa persona está ahora en turno de noche y hace esas 8 horas y tal. Aún así, los turnos son una mierda enorme. O sea, se pierde vida, eso está documentadísimo. Pero ver, porque es evidente también que necesitamos como sociedad, sí que es verdad que hay cosas que tienen que estar funcionales también por la noche, pero eso desde luego hay que meter mejoras laborales en todos los sentidos porque no se puede paliar. O sea, todos los estudios que están intentando, digamos, trampear eso, que les damos cafeína, les damos no sé qué, no tanto, o sea, no conseguimos ni siquiera paliar ese aturdimiento bien, porque en general no se consigue, pero es que además ya das por hecho que la pérdida en salud es clara. Y de hecho la población, ahora sacaré pronto un artículo en El País que va sobre cronobiología para tratamientos y uno de los, es con varios modelos, pero una de las cosas que estudias tienen con personas. Y para coger ejemplo de personas que tienen el ritmo circadiano reventado, cogen a gente de vuelos de más de 8 horas, por ejemplo. Y les cogen como para... Y es que el tener el ritmo circadiano bien es súper clave para todo de la salud. Y por eso las poblaciones que están en esa situación tienen tienen más incidencia de todo, básicamente. O sea, de todo lo que te puedes imaginar está subido el riesgo. Y nos vamos desde el polo de gente que no quiere dormir o que no Ah, puede dormir al otro, gente que quiere dormir pero no lo consigue. Insomnio. Estaba viendo algunas estadísticas que hablan de que en España el 10% de la población mm, toma hipnóticos y además esto es algo que va al alza. Y luego hay también algunas personas que buscan alternativas sin prescripción médica, digamos, que sería la melatonina, que por ejemplo mm, para el jet lag que comentabas y demás puede ser útil. Ahora está de subidón de Rockstar el CBD. ya. Eh, Mm. ¿Cómo lo ves? ¿Estas sustancias son tan inocuas como parecen? A ver, hay sustancias y sustancias. ¿Cómo? Para eso tengo un doctorado, para decir obviedades. Eh, lo primero que es muy importante, que yo esto tampoco lo sabía hasta que escribí el libro, en caso de insomnio, y tú has dado un dato muy conservativo ahora, de hipnóticos y tal, de hecho los datos de insomnio son incluso mucho mayores de personas que están con... Creo que estaríamos probable, un 10 o un 15 es lo más conservativo, algunos estudios hacen un 30% de la población que estaría con lo que sería insomnio, pero bueno, pues corto plazo o no cumpliendo todos los requisitos, pero ya en zona de peligro. Y de esos más o menos 1 de cada 10
se pasa a ya insomnio crónico bestia. Entonces, lo primero es que sepamos todos que el tratamiento de primera opción que ponen todas las guías en todos los estudios es psicoterapia, el cognitivo-conductual. Yo esto no lo sabía, yo he flipado. O sea, te enteras que están todos los médicos de cabecera de, en este caso España, cuando tienes cualquier problema, lo primero que hacen es darte medicación, cuando según todas las guías, lo primero que hay que hacer es psicoterapia. Claro, eso abre muchos melones. De que, o sea, en realidad a día de hoy, en mi opinión, está privatizada la salud mental completamente porque yo vivo por las dos vías, por la pública y la privada, y la pública ya está. No te puede ayudar en cosas muy puntuales, pero no es la frecuencia, ¿no?, que necesitarías ni los tiempos. Entonces, centrando en las sustancias, a ver, la melatonina. La melatonina, dentro de todo, es quizás la mejor opción, pero hay un punto importante. En mi opinión, y por todo lo que he leído, es también la opinión de las asociaciones de médicos y tal, bajo supervisión médica. Eso sería lo que habría que hacer. Tú no duermes, te vas al médico, hablas y comentas. Y habláis de opciones. Y habláis también de un seguimiento. Incluso aunque al final la médico no te recete la melatonina y te diga, mira, te lo coges tú en la farmacia, ¿vale? Pero cógete esto y tal. Porque hay preocupación porque el uso de melatonina está subiendo muchísimo. Y, para mi sorpresa, esto me impactó mucho, incluso en población infantil. Esto es una barbaridad, porque la melatonina, incluso aunque es una cosa, digamos, muy segura, no deja de ser algo que está tocando, o sea, es una molécula muy íntima en nosotros, ¿vale? Está metida en cosas circadianas muy importantes. Entonces, bueno, mejor no tomártelo tú por tu cuenta. Sabiendo eso, es verdad que si vas a empezar por algo, es, en mi opinión, la mejor opción, melatonina. Yo, eso sí, y lo comento en el libro, que incluso las dosis que hay en los botecicos de ahora, que es un 1,9 miligramos, suele ser lo que hay, eso es mucho. O sea, hay estudios de efectividad que empiezan a funcionar incluso con 0,5. O sea, incluso con una cuarta parte de lo estándar que te encuentras en las tiendas, que es 1,9, deberías, a lo mejor incluso te ayuda, ¿vale? O sea, que eso es una cosa importante a tener en cuenta. Entonces, la melatonina, bien, mejor si te la tomas después de haber consultado con un sanitario, porque es verdad que te la puedes comprar, está sin receta y tal, pero sí que habría que ir con un poco de cuidado. Pero dentro de las opciones es la mejor. CBD y otros cannabinoides, cuidado, mucho cuidado, porque además hay la prensa que se está dando y a veces incluso empresas que venden dan esto. No, el cannabis es malo para el sueño, ¿vale? Igual que, aunque por motivos diferentes, el alcohol también. Básicamente son sustancias que, aunque te puedan ayudar a dormir en algún momento o entrar en sueño, revientan el sueño, revientan la arquitectura del ciclo del sueño y se cargan todo eso y entonces no compensa lo uno por lo otro, por motivos diferentes, que es muy enrevesado. Pero voy a entrar ahora en el cannabis, en el CBD, perdón. Dicho esto, el CBD es más complicado de dar una pauta completa, porque hay muy poca información. Está muy verde, pero quizás el CBD, a diferencia del cannabis tal cual, quizás el CBD no altera tanto la arquitectura de sueño, o no lo altera. Hay algún estudio que no encuentra, pero todas las revisiones generalistas a día de hoy de esto concluyen que no hay información suficiente para decir si tiene el mismo problema que el cannabis o es una opción algo mejor. Dicho esto, o sea, si tienes insomnio, no tomes cannabis y CBD, porque podrían ser opciones que incluso empeoren. Eso sería un poco la recomendación general. Dicho esto, es verdad que en los contextos donde se ve que hay mucha mejoría muy clara contra el insomnio, suelen ser contextos de dolor, de mucho dolor. Entonces, en esos
cuadros clínicos de pacientes con mucho dolor, a veces lo que ocurre es que el CBD o el cannabis, sobre todo hay más trabajo en este caso en el cannabis, porque repito, el CBD hay muy poca información, entonces aquí habría cautela, pero la que hay no está clara de que sea algo positivo, pero sería más el efecto analgésico. Es decir, tú tienes mucho dolor y resulta que por lo que sea, este analgésico te funciona bien, a una dosis. A ver. Entonces, a eso puede ser que en algunos casos muy concretos sí que sea una herramienta que ayude a paliar el dolor y que eso indirectamente te ayuda a dormir. Pero con cuidado, desde luego no es una. O sea, es algo que hay que hacer bajo supervisión médica, ¿no? Volvemos a lo mismo. No te tomes cosas para dormir, consúltalo primero, aunque yo entiendo pues que como está todo, y luego he de decir que en mi opinión se receta muy a la ligera. Somníferos de todo tipo. Yo, de hecho, tengo un familiar hace poco que, tal cual, y con un cuadro muy suave de insomnio, pues ni siquiera la médico le dijo, mira, tómate melatonina, ya le pasó a un hipnótico de estos. Y yo, joder. Antes comentabas que habías hecho muchos amigos hablando de la siesta y tengo el placer de decirte que vas a hacer todavía más amigos hablando del cannabis así. Ya me ha pasado a mí en alguna ocasión que Sí, determinados grupúsculos uy, sí, insultan mucho cuando te metes con el cannabis porque, bueno, pues ellos consideran que eso es una sustancia iluminadora. Bueno, que dice así, pero en todo caso los estudios muestran que para el sueño va muy mal. Que rompe las sí, o sea, el cannabis, el CBD todavía, como he dicho, hay que revisar mucho porque falta evidencia. El cannabis está clarísimo. De hecho, una de las consecuencias que vamos a confrontar, no estoy confrontando, os estamos informando para que sepáis, joder, si no pasa nada, o sea, haced lo que pero es importante que lo hagáis informadamente. Uno de los efectos secundarios más frecuentes de alguien que ha tenido un consumo regular de cannabis cuando para es insomnio. Insomnio muy bestia. De hecho, nivel tan bestia que mucha gente vuelve a consumir. Es verdad que este insomnio suele ser, aunque es muy frecuente que aparezca, a las 2, 3 semanas, un mes de no consumir ya revierte. O sea, que es algo, hay otras cosas que no revierten con tanta facilidad, ¿no? Pero es que está muy claro. Es que el cannabis está muy claro. Y otro de los efectos que ocurre, que por supuesto no estamos recomendando a nadie que consuma cannabis para tener sueños lúcidos. Pero claro, como el cannabis inhibe la fase REM, en el Mm, momento de dejar de consumir se da un efecto rebote y hay mucha gente que relata que tiene mucho más recuerdo onírico, más vívidos y más sueños lúcidos. Pero claro, normalmente también son sueños lúcidos y experiencias oníricas que suelen ser desagradables. Al final, cuando hemos llevado al organismo hacia un extremo, pues el ya. rebote pues no es agradable. Eh, Oye, y para alguien que pues a lo mejor no está en el nivel de insomnio, pero Mm. quiere mejorar su calidad del sueño, ¿qué recomendarías? Ser rico, lo primero. Bien, sí. Sí, acabó el tic. A ver, hay varias cosas. Una que a veces se me olvida mencionar que es muy importante es la regularidad de horarios. O sea, esto que hacemos, yo ahora ya no lo hago, pero hasta hace muy pocos años era tal de, tengo un horario entre semana y un horario el fin de semana, que por el fin de semana sales por ahí tal, mal, mal. O sea, regularidad de horarios, importante, porque eso ayuda a que el cuerpo y el ritmo circadiano esté sólido. Entonces, eso implica también el fin de semana, con lo cual, en vez de trasnochar, pues más el tardeo, si quieres salir de. Y además en el libro cuando hablo de los efectos del alcohol también me explico que el tardeo, o sea, mejor no beber sustancias, bueno, esto es otro consejo, sustancias mejor no. Y si vas a, por ejemplo, beber, que eso es muy frecuente, beber jode el sueño, aunque es verdad que facilita entrar en sueño, la estructura se la carga y el sueño es de muchísima peor calidad y te despiertas, de hecho, a todos nos ha pasado de haber estado dándole al fresco, duermes, caes rendido, en 3 milésimas duermes, pero luego te despiertas a las pocas horas y no te consigues dormir, ¿no? Distanciar lo máximo posible la hora del consumo de alcohol de la hora de irse a dormir. Yo en el libro de este Porque soñamos que he escrito hago las cuentas y como muy mínimo 4 horas. Y aún así tienes alcohol, en el cuerpo.
Luego, el ejercicio físico es nuestro amigo, en líneas generales. Es verdad que es mejor no hacerlo antes de irte a dormir. Eso sí que es yo pongo un poco como norma la barrera de la cena, entendiendo que además vendría bien, sería buen hábito, por lo menos 2 horas, acabar de cenar 2 horas antes de irte a dormir. Eso sería otra cosa importante. Luego hay todo el tema sensorial, que sea un sitio muy tranquilo el dormitorio, que no hagas otra cosa. Bueno, puedes hacer otra cosa en el dormitorio. Aparte de dormir, que todo sabe, el que tenga suerte que la haga. pero, pero más allá de esas dos actividades, la cama es para dormir y ya está, no para trabajar ni eso. Hay gente que está muy obsesionada con el tema de las luces y luces cálidas. No está tan claro que sea tan determinante. Sí que a lo mejor, pues no es mala idea, pues un rato antes de irte a dormir, pues no tener todas las luces de la casa, ¿no? Ir como haciéndote como irte arropando. Yo solo hago así, ¿no? A partir de cierto momento, pues ya la casa está un poco más oscura, tal. Y bueno, ahora se me están olvidando un montón de cosas importantes, pero un poco con esas cosas vamos bien. Si hay cualquier problema de sueño, me parece muy importante el médico. Si detectamos que no dormimos bien, que nos despertamos cansados, o sea, la pauta importante es tanto detectar si hay algún problema, esto a veces la pareja si tenemos nos lo puede decir, en plan de haces cosas raras o roncar, por cierto, en el libro lo hablo, es verdad que la gran mayoría de personas que roncan no tienen un problema, pero un porcentaje importante de las personas que tienen apneas, bueno, prácticamente casi todas, y sobre todo si estamos hablando de apneas ya bestias, una de las cosas que tienen clarísimas es que roncan. Ahí en el libro hago algunas cuentas, o sea, a lo mejor estamos hablando uno de cada 10, uno de cada 5 que ronca, como se entiende ronca, tiene apneas, pero a mí me parece que incluso ese porcentaje es importante, o sea, es relevante. En otras enfermedades te dirían, mira. Y, a ver, bueno, y luego hay pues cosas de temperatura de la habitación y muchas cositas así, ¿no? Si puede estar un poco fresca, que te tengas que tapar un poco, eso ayuda, no te pongas, esto lo he visto a un estadounidense que decía, bueno, como yo vivo en California, pongo el aire acondicionado. ¡Ah! Tío, no, o sea, no. Pero hay cosas de esas, ¿no? Regularidad, básicamente es, bueno, y las pantallas azules. Entonces, seguir una pauta de, a partir de cierta hora, ya he acabado de cenar, hacer actividades, sí, a nivel onírico, ver cosas de miedo, cosas estresantes, después de cenar, te jode, no lo hagas. O sea, algo muy básico, pero hay personas muy sensibles a eso. Intenta tener una situación tranquila. Y el tema de las pantallas, que es casi inevitable porque vemos una serie o todas estas cosas, el tema de las pantallas azules, yo intentaría, de hecho lo que hago un rato antes de irme a dormir, no hay pantallas. Pues yo qué hago, que eso sé que es muy difícil, el móvil y tal y cual, incluso caigo un poco en mirar el móvil antes, pero limita todo eso a lo máximo y pues tener una rutina de pues ahora me voy a dormir, con lo cual, pues yo qué sé, me hago el skincare, esto no tiene nada que ver, ¿no? Pero pues si te haces un skincare, te lo haces, te lavas los dientes, hablas 10 minutos con tu pareja, te tumbas en la cama tranquilo con una luz tranquila ya y te abres un libro. O sea, el libro es lo mejor que hay. Estás haciendo un poco tiempo y ya, cierras el libro. Si lo has hecho bien, el móvil, te has puesto la alarma o lo que sea, ya cuando te has lavado los dientes y ya no lo vuelves a tocar y a dormir. Y si no te consigues dormir, pues bueno, ten en cuenta que es más importante calidad que cantidad. Luego esto entraríamos en otro tema de lo que hay que hacer si no te estás durmiendo, pero intenta, bueno, pues no rumiar sobre todo, ¿no? Que es lo que caemos. Ayer, por ejemplo, me costó dormirme. O sea, incluso a los... Ah, bueno, y la cafeína después de comer, nada. Ya está. Bueno, y eso un poco todo. No sé si quieres Y alguna cosita más. ese libro que hay que leer antes de dormir, si es porque soñamos, pues muy recomendable.
Pablo Barrecheguren, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Abajo en la descripción del vídeo dejaremos el enlace a tu libro, muy chulo, muy recomendable. Y nada, esta es tu casa para cuando quieras. Nada, yo es que aquí con alguien de la Tierra. A ver si no nos ha salido mucho acento. Yo es que yo si me junto con alguien que tiene acento, ¡pum! Me vuelvo el más acento, que no pasa nada con el acento, pero sí, yo creo que hemos estado bastante neutro, porque claro, como somos de Zaragoza, pues somos como el Aragón urbanita. Fíjate, tengo una anécdota que me pasó con un amigo en Salou, que Salou, para que no lo sepas, la playa de Tarragona, que se considera de Zaragoza, porque Es de Zaragoza, es de no es Zaragoza, sí, indiscutible. es de ahí. Pues, me acuerdo en nuestra juventud intentando ligar con unas vascas que nos dijeron, ¿pero por qué forzáis el acento? Y mi amigo y yo nos mirábamos y decíamos, si es que hablamos así, hablamos normal. A mí me pasó cuando era adolescente, estuve en Sierra Nevada esquiando una vez. Me subo al telesilla este que estás por parejas, se me sube un completo desconocido y dice el completo desconocido, ¡oh! Hace frío, ¿eh? Y digo, ¿tú de dónde eres? Yo de Soria, ¡hombre! Yo de Zaragoza. Y entonces por toda Sierra Nevada empezó a retumbar los bozarrones de los dos. ¡Oh! Sí, Un hermanamiento entre Soria y sí, Zaragoza. sí. Yo ahora he perdido mucho el acento, pero lo tenía. No, todos en Zaragoza tenemos la fase del co. Sí. Bueno, Que ahora es bro, ahora han cambiado a bro. no. Sí, 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 ahora la juventud viene con el bro. Pero aquí en Aragón igual. Sí, 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 Pues sí. mal, joder, mal. Hemos perdido eso, sí. Pero bueno, Bueno, Pablo, muchísimas gracias. nada, encantado.